Estoy emocionado de continuar nuestra serie sobre el libro de Apocalipsis. Si tienes tus Biblias, ¿puedes sacarlas? Si tiene sus Biblias de papel, su teléfono, queremos que lea las Escrituras con nosotros. Lo que creemos que es importante es que a medida que avanzamos a lo largo de la semana, dice en Josué 1:7, que si meditas en la palabra día y noche, tus caminos serán prósperos y tendrás éxito. Entonces, lo que queremos es que los domingos no sean solo un servicio y un sermón, sino que queremos que leamos las Escrituras, tomemos las Escrituras que leemos hoy, las leamos una y otra vez esta semana, y luego tomemos notas y comparar y permitir que Dios revele. Creo que si hacemos eso, lo que revelará a lo largo de la semana será incluso más que solo en este momento. Porque la palabra de Dios es viva. Es poderoso y es activo. Y, entonces, queremos ser capaces de obtener todo lo que somos. Así que si podemos sacar nuestras Escrituras, vamos, si tienes una Biblia de papel en el libro de Apocalipsis, está hasta el final. Es todo el camino al final. Si nunca lo has leído antes, de nada hoy, lo harás. Y estamos pasando por una serie increíble. Vamos a comenzar en el capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Y dice esto, y al ángel a la iglesia en Titaragroit, las palabras del Hijo de Dios que tiene los ojos como una llama de fuego, cuyos pies son como bruñido, bronce. Conozco vuestras obras, vuestro amor, vuestra fe, vuestro servicio y vuestra paciencia, y que vuestras últimas obras superan a las primeras. Pero tengo esto contra vosotros, que toleráis a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa y está enseñando y seduciendo a mis siervos a fornicar y a comer alimento sacrificado a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera. Voy a hacer una pausa justo. Dios es un Dios bueno. Él les da a todos tiempo para arrepentirse. Él nos da tiempo. Él le da tiempo para que se arrepienta. Y él dice esto, pero ella se niega a arrepentirse de su inmoralidad sexual. He aquí, la arrojaré en la cama de un enfermo. Y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en una gran tribulación si no se arrepienten de sus obras. El versículo 23 dice, heriré de muerte a sus hijos y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero al resto de ustedes en Tira-Taira, que no se aferran a esta enseñanza, que no han aprendido lo que algunos llaman las cosas profundas de Satanás para ustedes, les digo, no les pongo ninguna otra carga. Solo retened lo que tenéis hasta que yo venga. Al que venciere y al que guardare mis palabras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro como cuando la tierra y las ollas son quebrantadas, así como yo mismo ha recibido autoridad de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es nuestro versículo clave. El que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de Apocalipsis realmente tiene dos enfoques, y hemos hablado de esto y continuaremos hablando de eso. Hay dos enfoques. Una es que tenemos un énfasis excesivo en ello. Estamos tratando de descifrar la ecuación matemática para descifrar quién, qué, cuándo, por qué, cómo ocurrirá el fin de los tiempos. Y luego vivimos a merced del clima geopolítico y los titulares de nuestros días. Y estamos tratando de averiguar quién es el anticristo. Les estaba diciendo en quinto grado que había un sitio web llamado estúpidosvideos.com. Ya no existe. Y me metí en problemas porque fue durante las elecciones y saqué un vídeo para un amigo de un vídeo de John Kerry, y él dice, mira los lunares en su cuello. Es la estrella de David. ¿Quién es él? El anticristo, ¿verdad? ¿Cómo? No les estoy diciendo dónde estoy de moda, chicos, solo, es una broma, ¿verdad? Bien, entonces, como yo, hay este vídeo todos los días tratando de predecir que esta persona es el anticristo, ¿verdad? Como recuerdo haber visto una luna de cosecha cuando era niño pensando que era la luna de sangre. Yo estaba como, es como yo, estaba seguro de que volvería a casa y mis padres se irían. Y yo digo, porque es como si hubiera ocurrido el rapto. La luna de sangre está aquí, ¿verdad? Al enfatizar demasiado, nos convertimos en entusiastas de la novela de ciencia ficción que intentan descifrar el simbolismo de la revelación. Por otro lado, ni siquiera lo leemos en absoluto. Es como si no existiera. Es como, no necesito saber cuándo regresa Jesús. Él solo va a venir. Voy a leer todo lo demás excepto la revelación. Porque nos asusta. Gracias Kurt Cameron, ¿verdad? Mi señor. Pero estos dos enfoques, lo que no hacen es, no nos ayudan a ver la rica y profunda teología del libro de Apocalipsis. Nuestro Dios no es unidimensional. No es bidimensional, no es tridimensional. Él es eternamente dimensional, y el libro de Apocalipsis, como dice en Apocalipsis 1:1, es una revelación de Jesucristo. Entonces, lo que vemos es una revelación multifacética y de múltiples capas de Jesucristo en el cielo en la tierra. ¿Qué hace? ¿Qué hizo entonces? ¿Qué está haciendo él ahora? ¿Qué va a hacer en el futuro?
Llegamos a ver las diferentes facetas y piezas y partes de quién es nuestro Dios. Y cuando descubrimos y tenemos esta revelación de quién es Él, podemos buscar mejor quién nos ha llamado a ser. Y este es un libro que trata, es una rica teología. Es una revelación de Jesús. Y finalmente es una batalla por nuestra adoración. Lo que está pasando en la cultura, lo que está pasando en este mundo. Lo que está pasando ahora mismo es una lucha por nuestra adoración. O adoraremos a Jesús tal como se revela, o adoraremos al gobernante de este mundo. Entonces Cristo se ha revelado y nos muestra que esto es lo que soy. Es una autorrevelación de Jesús. Así que es una batalla por nuestra adoración. Y así, la iglesia que escucha a Dios es una iglesia que vence al mundo. No seremos vencidos por el mundo, pero venceremos al mundo si afinamos nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. ¿Por qué estamos pasando por las iglesias? Porque creemos que las 7 iglesias son esto. No son solo las 7 iglesias del pasado o las 7 iglesias del futuro, sino que representa a las iglesias de todos los tiempos, pasado, e incluso ahora. ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia de la ciudad de California en Ventura, California 2023? ¿Qué nos está diciendo para que seamos los que vencen al mundo y seamos vencidos por él? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Para el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, oír era obedecerlo. Allí, no había esto como, oh, estás escuchando, pero en realidad no obedeciste. Oír era obedecer. Eso era eso, que eran sinónimos juntos. Entonces, si escuché a Dios verdaderamente, obedecí lo que dijo. Entonces, escuchar lo que el Espíritu dice no es solo escuchar, sino que en realidad es decir, está bien, Dios, lo que estás diciendo, voy a caminar en obediencia con eso. Y luego dice, seremos los que son conquistadores, nuestros vencedores para ellos. Vencer o conquistar era como una conquista militar donde ibas y tomabas lo que era tuyo para John. Él está diciendo ser un conquistador, ser un vencedor como alguien que no quita la vida o toma lo que quiere. Es alguien que da su vida por Jesús. ¿Cómo podemos permanecer fieles en los tiempos donde la cultura es locura, persecución, dolor, sufrimiento, herida? ¿Qué hacemos en esta batalla por nuestra adoración? ¿Cómo nos mantenemos fieles a Jesús? Lo que necesitamos ver es cómo se nos revela Cristo para que podamos adorarlo apropiadamente. Ahora, así que vamos a ir a la iglesia en Tara, y volvamos a los versículos 18 y 19. Dice esto, y este es Jesús revelándose a la iglesia en Tara. Y mira la forma en que elige revelarse. Le dice esto al ángel en la iglesia, todo el terror, no. Las palabras del Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego, cuyos pies son como bronce bruñido. Conozco tus obras, tu amor y tu fe y tu servicio y paciencia. Y tus obras postreras exceden a las primeras. La ciudad de Tiro era un pueblo era una ciudad de cuello azul. Todos, eran comerciantes y artesanos. La gente estaba trabajando duro. La primera vez que escuchamos sobre Tiro fue una persona llamada Lidia en el acto 16. Ella vendía hilo morado. Ella era comerciante y era una mujer rica. Y ella es de Tara, así que son artesanos y comerciantes. Y ellos se especializarían en textiles y bronce y harían el bronce más puro y lo harían para armaduras para el ejército. Y realmente este era un lugar en el que estaba dirigido por trabajadores de cuello azul. Tenían estas cosas llamadas gremios de trabajadores o sindicatos de trabajadores, por así decirlo. Entonces, si querías ser un comerciante de bronce, tenías que ser parte del gremio de bronce. Si querías ser parte de alguien que hiciera textiles, tenías que ser parte del gremio textil. Y mira, el problema con estos gremios o estos sindicatos era para ser parte de ellos, tenías que participar en lo que hacían. Y lo que hicieron fue que comenzarían un festival o una noche y obtendrían la comida y la sacrificarían al dios Apolo, quien era su dios de esa ciudad. Tendrían esta larga noche de jolgorio y sacrificio y comida para los ídolos. Y siempre terminaría en libertinaje e inmoralidad sexual. Entonces, para ser parte de esta unión, tenías que participar en su adoración. Así que la presión estaba en el exterior, pero estas personas eran buenas personas. Mira, este es uno de los únicos lugares en los que realmente vemos que en el Imperio Romano, se les permitía tener su propia moneda o su propia moneda. Y era una moneda de bronce con el dios Apolo de la mano del emperador. Y Jesús se revela aquí de una manera especial. De hecho, si fuera a entender el Antiguo Testamento, si supiera que en el capítulo 10 de Daniel vio la misma visión de Jesús que tiene Juan ahora mismo. Es una conexión loca y un paralelo loco en el libro de Apocalipsis.
Juan sabía lo que estaba escribiendo. ¿Y qué dice que dice Jesús? Tengo llamas como, ojos, como llamas de fuego y tengo pies como bronce bruñido y soy el Hijo de Dios. Esta es una de las únicas veces que vemos en el libro de Apocalipsis que Cristo se revela como el Hijo de Dios. ¿Y por qué es eso? Porque Apolo fue llamado Hijo de Dios como hijo de Zeus. Entonces él está diciendo, yo soy el verdadero Hijo de Dios, y a mis ojos es como el fuego, que representa la santidad o la pureza. Y puedo discernir los pensamientos del hombre y puedo discernir las impurezas del hombre. Y yo estoy buscando la santidad. Busco pureza y el bronce hablan de juicio o autoridad. Entonces él está diciendo que yo soy el que tiene autoridad. Yo soy el que busca la santidad. Y por lo que soy yo, el Hijo de Dios, él se está revelando como el que tiene la autoridad para ejecutar juicio. Está hablando de autoridad, está hablando de santidad. Y él les está diciendo, conozco tus obras, hombre. Eso me anima. Él dice, esta era una iglesia madura. Él dice, tú eres tus obras de la escalera son mejores que tus obras anteriores. Lo superan. Estás creciendo, estás haciendo un buen trabajo. Veo que estás creciendo en resistencia. Veo que estás creciendo en el servicio y en la perseverancia paciente y en la fe. Lo veo y estoy orgulloso de ti y estoy agradecido. Porque a veces no sientes que Dios no lo ve. Hombre, siento que estoy haciendo todo bien, pero estamos atascados y somos... No te detengas, no te canses de hacer el bien. Esta era una iglesia que estaba creciendo. Estaban madurando, pero tenían un problema. Y Jesús acarició lo suficiente como para traer corrección. La corrección de Dios no es Él. Él siendo restrictivo. Es Él siendo protector. Sí. Un buen padre protege a los que ama. Sí. Así que trae una protección. ¿Cuál es la protección que trae? Dice que toleras a Jezabel. Leamos eso. El versículo 20 dice esto, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y está enseñando y seduciendo a mis siervos a practicar la inmoralidad sexual y a comer alimento sacrificado a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella se niega a arrepentirse de la inmoralidad sexual. He aquí, la arrojaré en la cama de un enfermo. Y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en una gran tribulación si no se arrepienten de sus obras. Y mataré a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero al resto de ustedes en Titara que no se adhieren a, esta enseñanza, que no han aprendido lo que algunos llaman las cosas profundas de Satanás para ustedes, les digo que no pongo ninguna otra carga. Solo retened lo que tenéis hasta que yo venga. Y el pastor Michael mencionó otro personaje del Antiguo Testamento la semana pasada llamado Balaam, el profeta Balaam. Y esta es otra imagen de un personaje del Antiguo Testamento. Ellos realmente creen que había una mujer física literal en la iglesia en Tara que estaba profetizando y hablando cosas y enseñando, malas doctrinas. Y entonces, ¿quién era Jezabel, verdad? ¿Y algunos de nosotros la llamamos, verdad? ¿Quién era Jesse? ¿Quién era esta señora quien obviamente no tiene buena reputación, verdad? Bueno, Jezabel fue quien realmente introdujo la idolatría. Ella, a gran escala dentro de la monarquía, trajo esto a gran escala. Creó su propia escuela falsa de profetas. Ella lo quería, para falsificar la voz de Dios. Mire, el enemigo no puede crear, solo puede falsificar. El enemigo no tiene autoridad para crear nada, pero quiere falsificar lo que Dios ya ha creado. Y entonces ella quería falsificar las voces de Dios. Y tenían un profeta con el profeta Elías, 450 profetas del versículo de Baal, el único profeta Elías. Y Elías empezó a hablar basura. Le está diciendo a la otra iglesia que me hace sentir mejor cuando juego baloncesto de la liga masculina. ¿Verdad? Como si empezara a hablar, estoy como, ¿sabes qué? Elías lo hizo, Jake, no eres tan malo, ¿verdad? Él está hablando basura a estos profetas. Él llama al fuego. Y adivina qué, Dios hace descender fuego. Ejecuta a los profetas de Baal. Está tratando de ejecutar a Elías. Ella fue una persona que trajo la idolatría y la inmoralidad a Israel. Pero, ¿quién era realmente el problema? No fue Jezabel. Fue Acab. Porque nosotros como creyentes, tenemos autoridad. Así es. Porque estamos sometidos a la autoridad, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y debido a que estamos sometidos a Dios, tenemos autoridad. Acab tenía autoridad. Él era el rey. Él era quien podía dictar el clima espiritual de la nación.
Él era quien podía empujarlos más cerca de Dios o más lejos. Él tenía autoridad. Pero, ¿qué hizo Acab? Abdicó su autoridad. Renunció a su autoridad. Nunca hay una Jezabel sin un Acab. ¿Y cuál era el problema de Acab? Era demasiado pasivo. Era demasiado pasivo. Le dio permiso pasivo a Jezabel para decir nada, es decir todo, ¿no es así? Sí. No dijo nada. Quieren callar nuestra voz. No quieren que digamos nada. ¿Y adivina qué? Cuando permanecemos en silencio, damos permiso pasivo a una cultura para infiltrarse en nuestro mundo en el que Dios nos ha dado autoridad para llegar. Acab dio permiso pasivo. Permiso pasivo. No dijo nada. No corrigió. Él no trajo, la dejó hacer y dijo que abdicó de su autoridad. ¿Dónde estamos permitiendo que el enemigo haga lo mismo? Porque donde hay una actitud de Acab, siempre hay un espíritu de Jezabel. Y cualquier cosa que toleremos, eventualmente la imitaremos. Cualquier cosa que toleremos, eventualmente la imitaremos. Entonces, como iglesia, ¿qué es él? ¿Qué está corrigiendo en su iglesia en Taira? No nos pongamos lindos con eso. Digamos lo que era. Inmoralidad sexual. Ella estaba entrando y estaba enseñando que eso es lo que es, que esa vida relajada está bien para un creyente. Ella estaba trayendo la cultura y cómo veían la sexualidad y cómo veían el mundo y lo trajo a la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia en Taira? Lo toleraron. Se quedaron en silencio. No querían ofender, no querían lastimar. Ellos no querían traer corrección. Eran pasivos. Y entiende esto, lo que sea que toleremos, finalmente lo imitaremos. Y pensamos que mostrar el amor de Dios significa permanecer en silencio. Eso no es mostrar el amor de Dios. Si mi hijo está corriendo hacia una calle concurrida y no digo nada, dirías que no amas a tu hijo. Así es. Porque dejaría que se lastimara. Así que no hablar es abdicar de la autoridad. Eso es, y Dios nos dio autoridad. No somos débiles en un eficaz. A veces le damos demasiada autoridad al enemigo porque adivina qué. Él no puede tomar tu autoridad, no es suyo. Él tentó a Jesús, ¿verdad? Él dijo, oye, si te inclinas ante mí, te daré las naciones. Y Jesús dice, no me puedes dar lo que no es tuyo. No vamos a arrodillarnos y permanecer pasivamente en silencio mientras el enemigo intenta infiltrarse en nuestras mentes y corazones con una cultura demoníaca que intenta llevarnos a un lugar al que Dios no nos lleva. No, tenemos una voz que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque estamos sometidos al que nos ha dado autoridad porque Él está sometido al Padre. Así es como funciona la autoridad. Pero el problema es que, como iglesia, a veces hemos abdicado de la autoridad, ¿no es así? Sí. ¿Cuáles son las áreas en las que hemos abdicado de autoridad? ¿Es cultura? ¿Es inmoralidad sexual? ¿Estamos como hombres y mujeres en nuestras casas, en nuestras vidas? ¿Hemos permitido cosas en nuestro mundo que hace 10 años nunca hubiéramos permitido? ¿Lo permitimos en el pensamiento de nuestros hijos? Porque se ha vuelto normal. Eso no es autoridad en el reino de Dios. Y el enemigo ha tratado de convencernos, como dice en Romanos 1, que celebraban, aunque sabían que estaba mal, celebraban cuando otros lo hacían. A eso lleva la tolerancia. Porque toleremos lo que toleremos, imitaremos lo. ¿Qué significa tolerar? Es negarse a cortar los lazos con una vieja forma de pensar, negarse a alejarse. ¿Con qué nos negamos a cortar lazos? Tal vez somos salvos y estamos creciendo como la iglesia y Taira, pero nos negamos a cortar los lazos con la forma en que vemos nuestra sexualidad. Nos negamos a cortar los lazos con la forma en que vemos nuestro dinero. La iglesia no necesita mi dinero. ¿Es mi dinero ahí es donde está la autoridad? ¿A la autoridad de quién nos sometemos? Nos negamos a cortar los lazos con la forma en que vemos a nuestro cónyuge o nos negamos a cortar los lazos con el cómo. ¿Qué estamos tolerando? Y puede que no sea donde realmente estemos tratando activamente de lograr eso. Pero mira, esta es la cosa. No hay neutralidad cuando buscamos a Jesús. O nos estamos volviendo más como Jesús o estamos siendo deformados lejos de su imagen. Hey, vamos. Y cualquier cosa a la que entreguemos nuestra vida o le demos permiso pasivo es a lo que realmente le damos autoridad, no. Hablar es realmente darle autoridad. Así es. Negarse a marcharse.
Y es por eso que el enemigo está tratando de darnos engañarnos y a un amor falso, una manera falsa de acercarse a la autoridad. Él quiere que abdiquemos aquello por lo que Dios murió. Y Jesús no se toma las cosas a la ligera. Jesús dio tiempo para arrepentirse, pero no toleró el pecado. Él dice, lo voy a tirar a la cama de un y cualquiera, es como, bueno, eso es intenso. Como hoy en día en 2023, es como, Jesús, eso es un hombre. Tienes que ser más inclusivo, es bastante loco. Ahora, ¿qué está diciendo? Me preocupo por sí, ama a la iglesia. Él ama la iglesia. Es su novia, ya he dicho esto antes, pero si te acercas a mí y me dices, Jake, te amo tanto, hombre, eres increíble. Odio a tu esposa. Y yo diría, no me amas. La iglesia es la novia de Cristo. Así que amar a Jesús es amar a la iglesia. Porque esto es lo que Él ama. Él nos ama y se preocupa por cómo vivimos. Le importa lo que pensamos. Acaricia la santidad y la pureza de su iglesia. Y Él dice, haré cualquier cosa para proteger a mi novia. Y he dado autoridad. Y Él dice, mira, yo tengo la autoridad para gobernar esta iglesia. Y si no hablas, lo haré yo. Si permanecemos pasivos, Dios no dejará que su iglesia muera. Este es el vehículo que llegará al mundo. Y Él tiene la autoridad para traer lo que necesita traer. Y Él nos ha dado esa autoridad. ¿A qué hemos cedido autoridad? Y Él dice, ¿dónde estos creyentes? ¿De dónde sacamos nuestra autoridad? Es de la palabra de Dios. Sí, es de las Escrituras. Así es. La Biblia es la autorrevelación de Dios. Así que no, ya sabes, creo que está en Jeremiah, mi papá probablemente lo sabrá. Pero el profeta le da una profecía al rey y él la está leyendo. Y mientras lo lee, corta las partes que no le gustan y lo tira al fuego. Y al final se queda sin nada. Eso es lo que es el deconstruccionismo. Lo somos, tomamos la palabra de Dios y cortamos lo que no nos gusta, y mantenemos lo que nos gusta. Pero eventualmente, adivinen qué, nos quedamos sin nada. Porque no nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios. Estamos eliminando sus palabras para que sean aceptables para nosotros y para los demás. Pero la convicción no es Dios. Ser malo es ser protector y decir, aquí ven. Déjame llevarte a un lugar que nunca soñaste. Hay una libertad, hay una mejor manera de vivir. Hay una forma más elevada de pensar. Dios nos ha dado libertad y esperanza. Y Él está diciendo, iglesia, tenemos autoridad. Y se llama las Escrituras. Sí. Por eso importa la doctrina. ¿Por qué? Porque si crees correctamente en Dios, vivirás fielmente para Él. ¿Bien? Creer siempre produce una vida correcta. Correcto vivir correctamente. Vivir no produce necesariamente lo correcto. Pero creer correctamente definitivamente producirá. Bien vivir. Entonces, ¿cuál es el marco en nuestra mente? ¿Y qué hemos permitido que no sea de Dios? ¿Cuáles son las cosas que creemos que no son acerca de Dios? ¿Que eso realmente no es cierto? Debido a que la autoridad de las Escrituras es que podemos tomar una mentira y podemos sostenerla en las Escrituras y podemos ver que, eso es una mentira. Y tiene la autoridad para ayudarnos a discernir qué es mentira y qué es verdad y cómo caminamos en esta autoridad. Y les dice a los que no tienen, que se adhieren a las enseñanzas de las cosas profundas de Satanás, las llaves pueden salir. Esta idea era que le estaban diciendo a la gente que tenemos este nuevo descubrimiento sobre Dios y este nuevo descubrimiento sobre la espiritualidad. Y tenemos la respuesta, estos nuevos problemas y estas cosas nuevas que enfrenta. Y tenemos la nueva respuesta. ¿Puedo decir un par de cosas acerca de la doctrina? Si es nuevo, o no es nuevo, alguien más lo es, ya sabes, simplemente, es nuevo para ellos, pero no es nuevo o no es cierto. Si alguien dice, oye, tengo este nuevo o no, es nuevo, o no es cierto. Y por eso están viniendo a decir, y tenemos esta nueva solución a los nuevos problemas que descubrimos que a Dios no le importa cómo vives. Está bien. Es tan tolerante. Tenemos que hacerlo, se está adaptando a nuestra cultura. ¿No es divertido que ajustemos a Dios a nuestra cultura en lugar de ajustar nuestra cultura a nuestro Dios? Bien. Vamos, predicador. Jesús. Jesús no haría esto si viviera aquí. Eso es lo que decimos. Eso no es cierto. Segunda de Timoteo dice esto de lo que está hablando en los últimos días. Dijo que vendría un tiempo en el que las personas no soportarán la sana enseñanza, sino que tendrán comezón de oír y acumularán para sí mismos profesores que se adaptan a sus propias pasiones. Voy a encontrar a alguien que esté de acuerdo conmigo y voy a escuchar a esa persona. Y lo que hacemos es darle autoridad a alguien que no sea
Dios y su escritura y su palabra. Es la autorrevelación de Dios. Dios nos está mostrando esto es lo que soy. Esto es lo que me importa. Si me adoras, quiero que me sigas de esta manera. Dios se preocupa por la santidad. Dios se preocupa por la pureza. Dios se preocupa por la unidad. Dios se preocupa por su iglesia. Dios te acaricia y las cosas en cómo vives y lo que estás haciendo. Dios te acaricia y que estás creciendo. A Dios le importa que estés tratando de ser un buen padre y que estés criando a tus hijos lo mejor que puedas. A Dios le importa que vayas a un grupo pequeño y que estés tratando de crecer y que estés tratando de desarrollar la caricia de Dios. Él lo ve, no es solo acción religiosa. Está diciendo, hijo, hija, lo veo y me importa mucho y te estoy jalando a algún lado. Sé que a veces no lo ves. Y a veces existe la tentación de renunciar a esto. No, usted, el enemigo no puede tomar nada de lo que la iglesia nunca será destruida. Solo puede ser destruido desde dentro. Igual que el creyente, no hay nada que Satanás pueda hacer que pueda destruirte. Y de eso está hablando Apocalipsis. Incluso si somos mártires, él no ganó. Porque sabes a dónde vamos, directamente a la sala del trono del cielo y estamos clamando por justicia. Y Jesús está diciendo, solo espera, te daré tu justicia porque te metes con mi gente. No hay nada que el enemigo pueda hacer para sacarte de afuera, pero es cuando abdicamos de la autoridad de adentro. Y es solo ser pasivo, ¿no es así, hombre? No es que a veces tratamos de convertirlo en algo tan grande que Satanás me está atacando en mí esto y ahora a veces es simplemente lo que somos. ¿Qué estamos? Eres hijo e hija de Dios, hombre. No sé por qué Satanás me está atacando. Bueno, ¿por qué permites que esas voces hablen en tu vida? ¿Por qué permite que esos medios entren en su casa? ¿Por qué permites que la cultura defina cómo criamos a los niños y cómo buscamos a Jesús? Y nos preguntamos por qué estamos atrapados aquí diciendo, Dios, ¿qué está pasando? Y son Dios, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Él dijo, sí, estoy, y te hice un hijo y te hice una hija y te di autoridad. No sucumba a la cultura. ¿Por qué no nos apoyamos en mi libro? ¿Soy autoridad? Y te llevaré a lugares a los que nunca podías ir y te protegeré mientras estés en el desierto. La promesa de la revelación no es la falta de persecución la promesa de la revelación es que en el desierto, en medio de él, hay una capa de protección llamada Espíritu Santo. Y el enemigo no puede llevárselo. Y él es el Espíritu de Dios. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está dentro de nosotros. ¿Y por qué vivimos como si no lo tuviéramos? ¿Tenemos el Espíritu Santo, no? Sí. No puedo creer que la cultura haya dicho, lee la Biblia. Lo van a decir. Pero tenemos las Escrituras y sabemos que es mentira. No voy a sucumbir a eso. No nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados. No vamos a ser pasivos. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de un Dios vivo. El Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo que murió por nosotros. Y como iglesia hablaremos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo. Para predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, listos para evangelizar, listos para alcanzar al mundo. No por ser solo los que son tolerantes. La tolerancia no salva a este mundo. No está de acuerdo, en realidad no atrae a la gente. No es amar dejar que alguien corra en un lugar que es destructivo, sino hablar con la verdad. Y el amor y decir, oye, hay alguien mejor. Su nombre es Jesús. 26 y 29 dice esto al que venciere y al que guarde mis obras hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones y gobernaré yo. Y él las regirá con ero como hierro como cuando la tierra y las ollas se rompen en pedazos. Y como yo mismo he recibido autoridad de mi Padre. Verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. Y el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, pónganse de pie. Esta mañana. Jesús nos dio una. Él dice, lo que haremos en una eternidad, lo que haremos en la plenitud de la eternidad es lo que podemos hacer ahora, parcialmente en la realidad. Ahora, dice que gobernaremos con autoridad en el reino de los cielos. Gobernaremos pero debido a que estamos haciendo eso ahora, adivinen que, en realidad gobernamos con autoridad ahora. Así que alguien me dijo, ya sabes, ¿qué vamos a hacer? ¿En el cielo solo cantamos adoración todo el día sin zapatos? Bien, ¿qué es la adoración? Sin adoración, Dios nos va a dar algo que hacer y vamos a gobernar.
Manejaremos el negocio familiar con nuestro Padre y Él nos dará autoridad para gobernar a los ángeles. Y adivinen lo que Él está haciendo ahora que tenemos autoridad. Ahora podemos caminar en el negocio familiar ahora. Y Jesús está diciendo, oye, te he dado autoridad, ¿verdad? No abdiques. No renuncies a un regalo que Dios te ha dado por una mentira para el enemigo. Entonces, ¿cuáles son las áreas que hemos elegido para escuchar que hemos abdicado de la autoridad? Hemos permitido que la cultura defina cómo pensamos y cómo vivimos. ¿Cómo permitimos que la inmoralidad sexual proliferara en nuestras vidas? Hablamos de esto hace una semana. La palabra es pornea. Estamos permitiendo que esta idea de pornea se infiltre en la forma en que vivimos y en los medios que vemos y en las cosas que escuchamos y en las cosas que consumen nuestros hijos. ¿Qué somos? ¿Qué estamos permitiendo pasivamente? Permita que el Espíritu Santo lo traiga a su corazón y a su mente. Porque sé que hay momentos para mí en este momento, ahora mismo, puedo pensar, hombre, no debería haber permitido eso. No debería haber permitido esa forma, no debería haber permitido esa forma de, no debería haber permitido eso. Y Dios, me diste autoridad para hablar con verdad y con gracia y Dios, abdiqué porque me quedé callado. ¿Y quieres saber cuáles son los opuestos de lo opuesto a la tolerancia? Arrepentimiento. Si la tolerancia es la negativa a cambiar tu forma de pensar al respecto, el arrepentimiento, la palabra griega es cambiar tu forma de pensar al respecto. Entonces, si me niego a alejarme, el arrepentimiento es cambiar de dirección y decir, está bien, voy por este camino. Mira, ¿por qué es la tolerancia que nosotros queremos tolerar todo en cualquier cosa? Bueno, es porque está vivo del enemigo para que no nos arrepintamos. Porque solo en el arrepentimiento de los pecados entra la libertad. Es solo cambiar nuestra mente y decir, está bien, Dios, metanoia cambia mi forma de pensar sobre esto. Entonces, ¿cuáles son las áreas? ¿Cuáles son las áreas en las que el Espíritu Santo en este momento necesita cambiar nuestro pensamiento? Levantarnos, cerremos los ojos. Tengamos este momento. Hombres en este lugar. Los líderes de nuestros hogares, los líderes de nuestra iglesia. ¿En qué áreas hemos abdicado como líderes? ¿Qué áreas como creyentes hemos permitido pasivamente? Tal vez sean inseguridades, tal vez sea miedo, tal vez sea adicción. Pero, ¿cuáles son las áreas en las que nos hemos negado a permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de pensar? Al Espíritu Santo en este momento, le damos la habitación y le decimos, solo revele. Corregir talón, restaurar. Y si están en esta sala esta mañana, he abdicado de cierta autoridad en mi andar. He permitido pasivamente algunas cosas que tengo. Si levantas ambas manos en el aire, en algún lugar de rendición, Dios, nos sometemos a tu autoridad. Perdonan. Perdónanos por permitir algo que tomó la autoridad por la que moriste como hijo de Dios. Oh, te amamos. Oh, sabemos que nos ves ahora mismo. Oro para que una autoridad sobrenatural venga a City Church, California. Tenemos autoridad sobre nuestra voz. Comenzaremos a traer, la autoridad del cielo a nuestros lugares de trabajo, a nuestros hogares. No nos quedaremos sentados pasivamente mientras el enemigo trata de desenfrenarse en nuestro estado. Pero este será un lugar, un faro de esperanza en el que la autoridad de Dios comience a romper fortalezas sobre la vida de las personas. Los demonios huirán, los cuerpos serán curados. ¿Por qué? Porque vamos a estar sometidos a la autoridad de Jesús. Y hablaremos lo que Él hable. ¿Diremos qué? Iremos a donde Él vaya. Lo haremos, oraremos lo que Él ora. Nos apoyamos en Dios. ¿Quién eres tú y qué nos pides que hagamos? Así que oro por nuestra autoridad sobrenatural. Incluso en esta sala en este momento, atamos cualquier cosa que haya sido una fortaleza en su vida. Oramos contra eso ahora mismo. Oramos contra lo espiritual que el espíritu de inmoralidad sexual. Oramos ahora mismo por los hombres de nuestra iglesia para que seamos líderes de nuestros hogares. Seremos hijos del Dios Altísimo. Seremos padres que te persiguen. Nosotros seremos los que corran detrás de ti ahora mismo. Ruego que estés comenzando a restablecer la autoridad de los hombres en City Church, California. Seremos los que rezamos y buscamos tu rostro y seremos los que nos sometemos a ti. Oh Dios, Dios nos perdone por ser pasivos. Perdónanos por detenernos. Perdónanos por permanecer en silencio. No hablaremos más porque sabemos que nuestro Dios se preocupa por Ventura, California.
Y lo que requiere es que su iglesia sea de aquellos que no se sientan pasivamente esperando que alguien escuche acerca de Jesús, sino que sean transformados por el Hijo del Dios viviente. Está sometido a su autoridad. Algo superior a este mundo. Veremos a nuestras familias transformarse, nuestros matrimonios. Transformar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está en el negocio de la transformación y nosotros estamos sometidos a Él. Entonces, Dios, oramos contra cualquier mentira del enemigo que se haya infiltrado en nuestras familias, infiltrado en nuestros matrimonios, y oremos contra eso ahora mismo. Y tenemos la autoridad. Todo lo que atamos en la tierra se encuentra en el cielo. Todo lo que desatamos en la tierra queda suelto en el cielo. Así que lo que soltamos en este momento es tu espíritu. Tu espíritu se volverá desenfrenado en este lugar. Nos vas a llenar hasta el borde y desbordar. La gente va a ser llena del Espíritu Santo. Van a tener poder para profetizar, para hablar en lenguas, para animar, para evangelizar, para hablar. Dios le va a dar un espíritu de valentía como el capítulo 4 de Hechos. Danos un espíritu de audacia en nuestra iglesia.